Gracias, Carlos. Continuamos en vivo en Supermanzana 21, momento de nuestra sección de Ser y Salud, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Vilma Reyes. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. No, por favor. Hoy un tema muy interesante, el PSA, que es, bueno, puntualmente el PSA, y ya después vamos a incursionar y a meternos en el tema un poquito más para que la gente también esté pendiente en su casa y entienda un poquito más de qué se trata. El PSA es un test que se realiza y se determina el antígeno prostático. Se llama PSA porque son las siglas en inglés. En inglés. Exacto. Pero es el antígeno prostático específico. Bien, importante. Muy hacerlo. importante, muy importante. Cuéntenos por qué, doctora. Bueno, el PSA es importante porque es un test que nos ayuda a la detección precoz del cáncer de próstata. Pero es bueno recordar que no es el ombligo del mundo. Es decir, un antígeno prostático elevado no es específico del tumor prostático. Puede elevarse tanto en patologías benignas como en patologías malignas. Muy bien, ¿a partir de qué edad es recomendable ya practicarse, ¿no?, el test para saber cómo estamos en ese sentido los hombres? Mira, el PSA ha polarizado a los grupos médicos. Es un tema, le digo, y aparte que es un poquito tabú también, ¿no? Como que nos da un poquito de cosa a los hombres. Exacto. Generalmente, popularmente, se describe que el PSA se debe hacer por encima de los 45 años o por encima de los 50 años. Pero digo, ha polarizado a la comunidad médica porque hay algunos médicos que consideran que no se debe estandarizar una edad para realizar el PSA. ¿Con qué decimos esto? Que a fuerza no hay que hacerse un PSA a los 45 años. Generalmente nosotros indicamos PSA a los 45 años a los pacientes que tienen factores de riesgo, como familiares de primer grado de consanguinidad que tuvieron un tumor prostático. Estos tienen una mayor predisposición para tener tumor prostático y en estos casos sí sería recomendable para la detección precoz realizar el antígeno prostático. Ahora bien, ¿por qué digo que ha polarizado a la comunidad médica? Porque hay muchos que consideran que la realización, es decir, indiscriminada del PSA, no varían los índices de mortalidad en el cáncer prostático. Y sin embargo, hay otro polo de la medicina que sí se ha demostrado que la detección precoz sí ha disminuido, es decir, la detección de cánceres en estadios más avanzados. Muy bien, interesante, doctora. Ahora bien, uno generalmente, bueno, es que está mal, ¿no? Decir, bueno, esperar hasta el último momento a ver si sentimos algo, para ir a hacer el chequeo, para ir a hacer la prueba. ¿Hay algún tipo de síntoma que nos haga, por ejemplo, darnos cuenta que podemos llegar a tener algo malo? Sí, ya tuvimos un programa que hablamos del tumor prostático. Estamos hablando, en este caso específicamente, del test. Del test, exacto. Test, ¿qué ha pasado con este test? Este test ha perdido cierta fiabilidad porque no es tan específico del tumor prostático. Okay. Entonces, la comunidad científica ha determinado utilizar otros métodos para tratar de aumentar el valor prescriptivo que tenga la prueba. Es decir, se han realizado PSA relacionados con la edad del paciente, se han realizado PSA relacionando la densidad, es decir, el tamaño, el volumen prostático, se ha determinado el PSA según la velocidad, es decir, en el tiempo durante un año, y popularmente estos últimos tiempos se ha utilizado también el PSA libre como un % de correlación con el PSA total, que es un poco más específico para determinar si la patología prostática es benigna o maligna. Tenemos dos estudios nuevos que son el PSA, el 4K Score Test, que es un test de sangre que se realiza, y el índice de salud prostático, que son los últimos que han llegado a México, que fundamentalmente determinan la detección si el cáncer, es decir, la posibilidad que tenga un paciente de tener un cáncer agresivo o la probabilidad de realizar o no una biopsia prostática. ¿Por qué hablamos esto? Porque generalmente cuando se realiza un PSA indiscriminadamente trae consigo las complicaciones que conlleva una biopsia, la ansiedad que le genera a un paciente. La ansiedad, eso también sí, lo vamos a la ansiedad que le genera a un paciente un PSA elevado, y entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿realmente tengo cáncer de próstata? 2, ¿estamos indicando adecuadamente el PSA a todos los pacientes? Entonces es tan importante, el PSA es un complemento para el diagnóstico del tumor prostático, pero hay otra serie de complementos como el tacto rectal, la anamnesis del paciente, es decir, el interrogatorio, que es importante realizar en una consulta de urología para determinar si el paciente tiene indicación o no de una biopsia prostática.
Dijo tacto prostático, por ahí muchos hombres, por no tener buena información, por una cuestión cultural, también por una cuestión de machismo. Es como que hay cierta cosita con ir al urólogo y hacerse justamente el test. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que sienten, ¿no? Como ese medito o esa cosita de decir, no, ahí no quiero? No, ya fuera tabú ya, del tacto rectal. Fuera, saquemos, se fue. Sí. Es historia el tabú del tacto rectal. Todos los pacientes que se realizan en un laboratorio, un PSA, ya sea de forma espontánea, que van y voluntariamente se lo realizan, no se queden con el valor. Hay pacientes que tienen un PSA en 11 y no tienen tumor prostático, y hay pacientes que tienen un valor de 3, que generalmente los laboratorios tienen un rango de 0 a 4 nanogramos, y en ocasiones con 3 puede tener tumor prostático. Entonces el mensaje es que no siempre los pacientes con elevados niveles de PSA pueden tener tumor, y no siempre los pacientes con niveles bajos de PSA no pueden tener tumor. Es importante acudir a la consulta para realizar todo el complemento de esta prueba. Me gusta esa invitación que está haciendo para que toda la gente se sume también, y de esta manera podemos prevenir, que es lo importante, no ya agarrar el caso comenzado, no agarrar la enfermedad ya avanzada, sino prevenir. ¿A partir de qué edad? Entonces, más o menos, si bien los 45 dice que está estandarizado y que ha dividido, ¿usted qué aconseja? Vuelvo y repito, cuando hay un paciente que tiene un alto riesgo de tener un tumor prostático porque ha tenido un familiar de primera línea con un tumor prostático, esto se recomienda que se realice un PSA a más temprana edad, porque vemos que a medida que aumenta la edad, en ocasiones puede elevarse el PSA, es decir, puede variar. No es lo mismo un paciente con un PSA en 4 con 45 años que un paciente con PSA en 4 con 70 años. Varía con la edad, tiende a aumentar el nivel de PSA. Y es muy importante lo que estamos hablando de las últimas pruebas que se han llegado a México, sí, por el tema de, está histológicamente, es decir, confirmado que todos los pacientes, la mayoría, 1/3 solo de los pacientes que tienen un PSA elevado, cuando se les realiza una biopsia prostática es negativa. Es decir, no hay presencia o es indetectable el tumor. Entonces, estas pruebas nuevas que se están generando, como sí, el 4K Score test, nos ayuda a unir una serie de formas moleculares del PSA, asociarlos con la edad del paciente, con la posibilidad de una historia de una biopsia, con el antecedente que pueda tener el paciente, y realizar un score y determinar un valor predictivo si el paciente puede tener un tumor que clínicamente en un momento determinado le puede provocar síntomas, o es un tumor que a lo mejor va a ser indolente en el resto de su vida. Entonces es tan importante esto, y estos métodos se han generado sobre todo por la controversia de que muchos pacientes que tienen el PSA elevado no tienen tumor prostático. Muy bien, ¿cuál es la prevalencia en Cancún, doctora? ¿Cómo estamos? En Cancún, en sentido general, el tumor prostático es muy frecuente, es la segunda causa de muerte en los pacientes hombres, y es la primera causa de enfermedad que acuden a veces en las consultas en los pacientes por encima de 50 años, en el caso de la patología tumoral. Y entonces, con este aumento de la incidencia del tumor prostático, con el aumento de la incidencia de la mortalidad del tumor prostático, es bueno, es decir, es algo contradictorio decir es bueno o es malo. Lo importante es acudir al médico, determinar e interpretar adecuadamente el valor del PSA, y no angustiarse el paciente con que un laboratorio le diga está anormal el valor y ya quedarse tengo un tumor prostático. No, hay que, exactamente. Hay que acudir al médico. Hay que visitarla. Y el tacto rectal... ¿duele o no duele? Dígalo de una vez, dígalo. Es tolerable. Es tolerable. Doctora, muchísimas gracias. Un placer. Como siempre, Vilma Reyes con nosotros. Prontito nos encontramos. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy bien. Continuamos con más. Gracias.